Me han hecho esta pregunta: ¿cómo Dios juzgará a aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo? Como por ejemplo las tribus de la Amazonía o de África, o aquellos que son de esos poblados muy lejanos donde no ha llegado jamás un predicador. O también, ¿cómo Dios puede juzgar o condenar a alguien que no ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación? A ver, comencemos con esto. Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Y no es ese Dios que muchos pintan como un Dios que solo piensa en condenar, en vengarse contra el ser humano. No, no, no. El deseo de Dios es que la mayoría se salve. Pero por otro lado, Dios también es un Dios tremendamente justo. Y por ende, Él hará un justo juicio sobre aquel que nunca ha escuchado de Jesús como el Salvador de la humanidad. Y en ese caso, Dios juzgará a cada cual conforme a la ley natural escrita en sus corazones al momento de ser creados. Y esta ley es aquella a la que llamamos conciencia. Y es más, el apóstol Pablo se refirió precisamente a este tema. Vamos a revisar esto en el pasaje de la carta a los Romanos capítulo 12, verso 24. Leamos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí Pablo habla de que existen aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar o recibir la ley de Dios, es decir, la palabra. Y en cuanto a este tema que estamos tratando, el Evangelio. Luego, dentro del mismo Romanos 12, en los versos 14, 15 y 16, Pablo da luces sobre el juicio sobre ellos y dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Aquí dice que aunque alguno no ha tenido acceso a la ley o a la Biblia o al Evangelio en cuanto a este tema que estamos tratando, sin embargo tiene la conciencia como su ley. Y esta conciencia seguro que en algún momento lo acusó si hizo lo malo. Esa conciencia que en este caso sería su propia ley. Y es por eso que al final de cuentas no tendrá excusa delante de Dios y no podrá jamás decir que nunca supo que lo que hizo estuvo mal o que nunca escuchó el Evangelio. Y este pasaje cierra diciendo que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y es así como en el día del juicio, aun aquellos que jamás escucharon de Dios podrán ser juzgados con justo juicio por cada una de sus obras, sean estas buenas o malas, según su propia conciencia y delante de Dios. ¿Qué les parece? Déjenme su opinión, por favor, en los comentarios. Hasta aquí con este video. Espero haber contribuido en algo a su entendimiento espiritual. Bendiciones.